empleador aún fuera del centro de las horas de trabajo. Antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de alto riesgo, y el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo, ¿no? Claro, si yo puedo estar fuera del centro de las horas de trabajo, pero estoy ejerciendo las órdenes del empleador, lo que se llama la comisión de servicio, Buenas entonces tardes. va a estar cubierto Tenemos el ahí, seguro, no ¿no? sé Si, si por ejemplo, yo tuviera Ronald ya que pusiste el formulario en trabajar el chat para que se antes de mi inscriba. jornada laboral o después, ¿no? Y donde estoy trabajando es un banco, ¿no? O es una oficina administrativa donde no es un lugar de alto riesgo, no tienen seguro, pero yo me caigo por un accidente de trabajo, también va a estar Bueno, cubierto, ¿no? voy a Va a estar ponerles ahí el cubierto y de formulario esa manera para que puedan inscribirse, por favor. se va a cubrir ante esta acción. Ahora, también está cubierto el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo. Eso también, ¿no? Si, por ejemplo, el popular banquito, una persona le hace el banquito a una persona y esta persona se cae, es un accidente de trabajo, por más que no haya sido por una condición, sino en este caso por un acto, ¿no? Entonces, también puede ser, yo tengo un caso de un taladro neumático, ¿no? El trabajador tenía su taladro neumático en la obra, ya estaba apagado, estaba desconectado, apretaba el botón para prender, ¿no? El permutador, ahí está el Ahí está el permutador, formulario y para que cuando él lo puedan apretaba, ustedes no inscribirse. funcionaba, pues estaba desconectado, decía bromita, nomás era, ¿no? Hasta que un día se olvidó desconectarlo, apretó y le rompió, le hizo un huequito arriba de la cadera, ¿no? Al trabajador. Entonces, ¿es un accidente de trabajo? Claro, es un accidente de trabajo, porque es una acción del empleador o tercera persona durante el trabajo, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿qué no es accidente de trabajo? Y vamos a ir al segundo primero. Ponga su asistencia, Dice, por el favor, trabajo para poder intencionalmente dar mató al inicio al trabajador y se taller. cortó las venas, no está cubierto, o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal. Y es interesante, ¿no? Yo le hago el banquito a mi trabajador y ese banquito que le hago de pronto hace de que se caiga y el trabajador que se cae reacciona, ¿no? Y como reacciona, eh, le quiere pegar al otro trabajo y participa en una pelea, ¿no? Entonces, automáticamente se invalida su participación de riñas y peleas, invalida el seguro, ¿no? Otros que no se cubren como accidente de trabajo, ¿no? Que son eh, el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, ¿no? Lo que se llama el itinerity. El itinerity te dice que si una persona está yendo al centro de trabajo, no lo va a cubrir, ¿no? Entonces, yo vivo en Chorrillos, mi centro de trabajo está en San Isidro, me tengo que ir a Chorrillos, entonces agarro mi carro, voy a Chorrillos. Me pasa algo llegando de Chorrillos a San Isidro, no es accidente de trabajo, porque está en itinerity. Es diferente a comisión de servicio, porque comisión me mandan a hacer algo, entonces yo salgo para hacer la comisión, pero acá no, acá es yo trabajo en Chorrillos. Yo trabajo por San Isidro, por lo tanto, de Chorrillos a San Isidro no se cubre el accidente. Pero se complicó un poquito con la norma de seguridad y salud del trabajo. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo del año 2012, el primer reglamento de seguridad y salud del trabajo que salió, dice que el deber de prevención incluye el desplazamiento en un medio de transporte brindado por el empleador de forma directa o a través de terceros. Entonces, según la norma de seguridad, si hay un desplazamiento, pero que sea en un medio de transporte brindado por el empleador de forma directa o a través de terceros, es un accidente de trabajo. Pero como esta norma de seguridad y salud del trabajo salió el 2012 y no modificó el decreto supremo 00398 MINSA, ¿qué quiere decir? Que es un accidente de trabajo, pero no está cubierto por el ESTR. Por lo tanto, el desplazamiento de una persona en un vehículo de la empresa, no va a estar cubierto. Por ejemplo, digamos que tengo un bus, ¿no? Que recoge toda la gente para llevarlos a la planta de Lurín. Entonces está la gente recogida por toda la Javier Prado, toda la Panamericana, y la gente va subiendo, pues, ¿no? Entonces, llegando a Lurín, antes de llegar a Lurín, el bus se choca, ¿no? Y quedan lesionadas 15 personas, entre ellas el conductor. ¿Es accidente de trabajo, sí o no? Sí, es accidente de trabajo, porque me dice la norma que es un medio de transporte brindado por el empleador de forma directa o a través de terceros. En este caso, este bus lo contrata la empresa para llevar a su personal. Por lo tanto, sí es accidente de trabajo. ¿Es un accidente de trabajo coberturado por el STR? No.
no va a estar coberturado porque es el Intinérite. ¿Qué hacen muchas empresas? Contratan pólizas de accidentes personales para cubrir estos trayectos. ¿Qué más no es accidente de trabajo? Producido como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador, ¿no? Es decir, tengo órdenes escritas específicas y de pronto, que no se llaman Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, que lo firma toda la gente, que no se llama ATS, que no se llama matriz hiper, ¿no? Entonces, esto es permiso de trabajo, algo que se hace directamente con el trabajador, de tú a tú y antes de hacer la actividad, ¿no? Mira, tú dices trabajo de altura, tienes que usar el arnés, tienes que amarrar. Los alumnos pueden llenar el formulario de asistencia. De acuerdo, y firmo un documento que se llama permiso de trabajo, pero es 1 a 1, ¿no? Y si este permiso de trabajo no lo cumplo con lo que yo he escrito, entonces se llama negligencia el caso y no está coberturado por el ESTR. ¿Qué más? También está producido con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, ¿no? O que se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, estos casos también no se considera accidente de trabajo. Pero si está dentro de la jornada laboral, sí, claro. Y está dentro de la empresa, sí, claro. Y el trabajador jugando fulbito le rompió la tibia, pero no el trabajador, el otro trabajador. El trabajador de funciones del puesto de trabajo está el de jugar fulbito, no. Por lo tanto, no es un accidente de trabajo, porque está haciendo una actividad recreativa o deportiva, a pesar de que esté en la empresa y a pesar de que esté dentro de la jornada laboral. ¿Qué más? Lo que se produzcan como consecuencia del uso de alcohol o estupefacientes, ¿no? Eso no voy a debatir porque no es política cero drogas. El que sobrevenga durante los permisos, licencias, trabajadores, vacaciones o cualquier otra información de suspensión del contrato, pero también es interesante, ¿no? Si hay algún tema de contrato, eso tampoco no va a estar cubierto, porque si la persona está de vacaciones y quizás no tiene la constancia de STR, no va a haber cobertura. O si la persona está en un subsidio de salud, quiere decir que ya está con incapacidad, ¿no? Para poder tener subsidio. Por lo tanto, ¿qué hacía trabajando? Por eso en esos temas, eso no se cubre. Luego, lo que se produzca como consecuencia de uso de alcohol, ya lo dije, lo que se produzcan en caso de convención contra el orden público, contra el terrorismo, tampoco cubre. ¿Por qué no cubre el terremoto, no? Entonces, o si no, ¿por qué no cubre las huelgas? Bueno, daremos inicio. Bueno, estimados alumnos, muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Un grupo de personas a querer Pregunto. ¿no? ¿Cierto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Vamos a dar inicio al taller. Buenas tardes. Alumnos, siguiendo con la secuencia de los talleres que veníamos realizando desde el mes de mayo, junio, julio, hoy concluimos con este taller y ahí va a haber un próximo taller que tiene que ver con la entrevista, pero no temas catastróficos. Van a ser tips cómo ustedes pueden mejorar este trabajo. Pero yo hoy les voy a pasar un video de 5 minutos, 5 a 4 minutos, cuando, bueno, pues por el año 2016 fui primer puesto a nivel de todas las regiones en el Perú como capacitador en este rubro de asesoría y búsqueda de empleo. Y en mérito a ello, América Televisión me hace una entrevista personal, una entrevista, ¿no? Pero yo sin saber que esa entrevista la iban ellos a utilizar para poder pasar sobre lo currículo y la entrevista, y lo hicieron tan bien, no porque yo haya sido protagonista, sino lo hicieron también porque han puesto unas cuñas que interesante que ustedes las vean. Y los colgaron en YouTube. Entonces en YouTube están estos dos videos. Bueno, no son hechos por mi persona, sino por América Televisión, que son los propietarios de la entrevista. Y bueno, pues ahí les estoy dejando, también les voy a pasar ese video. La enfermedad profesional es una enfermedad contraída, ¿no? Muy bien. Como resultado de la exposición. Vamos a dar inicio. Al trabajo, ¿Cuál es el objetivo de esta
de este taller, ¿no? Es que ustedes como buscadores de empleo aprendan técnicas a desarrollar habilidades para afrontar una entrevista laboral. Y así también el objetivo es lograr que ustedes mismos conozcan las diversas pruebas psicológicas que se utilizan en el proceso de selección de personal. 2008 es un listado donde ustedes verán aquí van a ver en este taller qué tipo de pruebas son las que se realizan. Miren, tienen 3 tipos de pruebas. Las pruebas de personalidad, ustedes ven unas manchas. Enfermedades en la piel, ¿no? Causadas por sustancias y agentes no comprendidos. Esa prueba se llama y también agentes la prueba de Rocha. Para ver algunas características de personalidad, psicopatología, es una prueba muy costosa, que no creo que le estén aplicando. Esta lista regula el proceso para el otorgamiento del... Pero sí hay pruebas, por ejemplo, proyectivas como es la de Macover, que es tipo una persona bajo la lluvia, casa, árbol, persona. Después tienes una persona con arma. Después tienes el test del árbol, y después tienes el test de Wagner, que realmente son como 11 laminitas o 8 laminitas, que realmente ustedes tienen un puntito, una rayita, un sello, ustedes tienen que completar ese dibujo. Y estas pruebas de personalidad siempre se van a tomar dependiendo un poco el perfil del puesto. Y las pruebas técnicas y las pruebas psicotécnicas que tienen también un puntaje. Vamos a ver. Cuando hablamos de pruebas psicológicas estamos refiriéndonos a pruebas para poder conocer tus rasgos de personalidad. Lo único que te queda es seguir las indicaciones. Tratar de seguir las indicaciones para que tú puedas tener una mejor entendimiento en lo que te quieren dar como consigna el psicólogo o el reclutador de personal. ¿Ya? Ese es por un lado. Y las pruebas técnicas se refieren todas las evaluaciones relacionadas directamente con los conocimientos, funciones, tareas del puesto al que se postula. Y más que todo en lo que tú has estudiado. Entonces, el SOA siempre que está en ruta reglamentaria. La recomendación es mantenerse calmado, porque si te pones nervioso vas a confundir términos o confundir conceptos. Y las pruebas psicotécnicas son las que evalúan capacidades intelectuales básicas para la realización de tareas concretas relacionadas al puesto de trabajo. No desanimarse si al finalizar el tiempo concedido no se ha respondido todas las preguntas. Entonces ahí como que nosotros tenemos que tomar en cuenta muy claramente cómo debemos diseñar los tiempos. ¿Cuáles son las otras entidades? Para poder contestar primero las difíciles, luego como un examen de admisión a alguna universidad nacional. También están obligadas las empresas. Pero que eso no tiene, aquí no hay puntos en contra. ¿Correcto? Tales como cooperativa de trabajadores. Aquí tienen la prueba de personalidad, test del árbol, test de la persona bajo la lluvia. Si ustedes se dan cuenta, la persona que ha dibujado esa persona bajo la lluvia ni siquiera agarra el paraguas. Esos trabajos de alto riesgo o esas actividades de alto riesgo también debe contratar. Después esa línea que está detrás de él se supone que está en una acera, está en una pista, un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional. Y algunas personas que dicen hay que ponerle piso. Servicios, le ponen una raya bajo los pies. No es así, pues nosotros evaluamos todo. Ustedes sabrán que ahora el Google tiene todo, hasta estas pruebas. Cómo debes contestar, cómo no debes contestar. Pero nosotros como psicólogos tenemos un criterio mucho más amplio, mucho más afinado de lo que realmente ustedes han respondido. Y evaluamos algunas cosas que Google no lo va a sacar. ¿Cuál es el nombre? ¿Correcto? Bueno, hasta ahí acabamos las pruebas, las evaluaciones psicológicas. Luego tenemos la entrevista entre el entrevistado y el entrevistador. Y vuelve a aparecer el receptor y el emisor. 68 Normalmente ustedes conocen esa comunicación. Que se llama
En este caso, el entrevistador es el empresario, la empresa que quiere y busca el mejor perfil del candidato para el puesto vacante que él tiene. Y el entrevistado, que vendría a ser el postulante, está buscando ocupar con la información que tiene en su CV y que, bueno, pues la expertise que tiene, poder cumplir las expectativas al puesto vacante. Bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro. Vamos a leer. Quiere decir que si yo soy una empresa principal y para eso invito a que sistema de gestión Kevin, de seguridad y salud. A Kevin Jackson, me dice para poder leer de actividades en seguridad qué debemos tomar en cuenta antes de la entrevista laboral. Para Kevin, evitar accidentes de tienes el uso de la palabra. Ocupacionales. El tercero, la verificación de la contratación de los seguros. De acuerdo a la normativa lo que vigente, debemos tener en cuenta es informarse sobre la empresa, dirección, a qué se dedica y de qué manera se podría contribuir en ella. La normativa vigente. Estudiar el currículum vitae porque podrán hacer preguntas sobre la información que contiene. Prepararse en las preguntas para que las respuestas sean las más adecuadas y cuidar la presentación, vestimenta formal, uñas cortadas, zapatos limpios y aseo personal. Decreto legislativo 688. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes cómo ustedes tienen que prepararse para la entrevista. Es una obligación. Y bueno, vamos a ver cómo deben ir vestidos. Ahí está. Tomen una fotito para que no se olviden cómo deben ir bien vestidos. Miren. Y por último, no voy a ponerme una corbata de un color, una corbata amarilla, un saco fucsia, un pantalón negro, una camisa, creo que, bueno, está el cuello de colores, el zapatos de colores, o sea, de repente unos amarillos, imagínate, un payaso. O miren a la chica que va y me dice, no, presentarse una entrevista así. La verificación de los seguros, o en caso de que estos... En la mujer igual, la blusa, coordinación, el diseño y color, por ejemplo, la correa, los zapatos tienen que ser del mismo color y la cartera. Ojo, la cartera tiene que ir del mismo color de la correa y los zapatos. ¿Quién es responsable? La correa, la cartera tiene que ir del mismo color. ¿Ya? De garantizar la seguridad y salud del trabajo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver. La principal responde directamente por las infracciones que se cometan. Pues, pasa durante la entrevista. A ver, vamos a ver una dama. Servicios, personal bajo a ver, una damita. Laborales, visitantes y usuarios, ¿no? Entonces, en caso de a ver, ¿quién puede? Astrid. A ver, Astrid. Por no verificar que contratista cuente con los seguros de ¿Estás, Astrid, ahí? Y no verificar que cuente con un sistema de gestión de seguridad Astrid. y salud del trabajo. ¿De acuerdo? Puede haber obviamente un contrato con el modelo. Uy, entonces despierta. Que tenga, tú me la pagas. Pero las normas. ¿Quién va a estar? A ver, Astrid. No, lo que pasa es que siempre va a estar la empresa principal. Un resumen de lo que hemos dicho. No te preocupes. Artículo 68, la empresa principal. Ahí está. Lee nomás lo que está ahí en el PPT. Debe generarse. Y el artículo 103. Llegar a puntuar a la entrevista. Por la simulación. Ah, sí. La pregunta es cómo es ¿Cuáles son los deberes del empleador? Bueno, llegar a representar a la empresa. No, hija, lee nomás. Lee. Nada más. Debe escribirse en el registro. Llegar puntual a la entrevista, utilizar un lenguaje formal mostrándose siempre respetuoso, resaltar las propias habilidades y experiencias, mantener el contacto visual. Tengo que asegurar a todos. Ello no muestra interés, mantener el celular apagado, habla de manera pausada, evitar gestos de ansiedad, mover los pies o manos, agarrarse el cabello o estar a la defensa. Muy bien, gracias. Mira, las preguntas frecuentes que normalmente se hacen en una entrevista
¿Qué fortalezas tienes tú? ¿Te acuerdas que te dije que hagas tu FODA? Porque es básico, porque eso te va a servir de insumo para tu perfil profesional y tu marketeo en el currículo. Mira qué importante es hacer el FODA para poder hacer un buen perfil, y luego también pasamos a la entrevista. En la entrevista te van a decir qué fortalezas tienes. Cuando tú no haces tu FODA, comienzas a ponerte a pensar para qué eres bueno o qué eres tú. La pregunta que les decía yo, sí, ¿quién eres tú? Entonces conocer lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿No? Entonces es importantísimo que ustedes sepan identificar su fortaleza. Igual que sus defectos, ¿no? Porque también te puedo decir una pregunta para una cajera. ¿Cuál es tu peor defecto? Muy confiada. ¿Para qué te necesito en caja? Si te va a faltar plata. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen. ¿Por qué se retiró de su trabajo anterior? ¿Ah? No, es que mi abuelita estuvo mal de salud y ¿cómo se llama? Tuve que retirarlo porque no tenía quien la viera. Se murió mi perrita. Tuve que viajar al velatorio. No es la respuesta adecuada. No vas a dar lástima o no vas a rogar que tenga el puesto porque no te lo van a dar. Tú tienes que responder específicamente por término de contrato. ¿Ya me entendieron? Luego dice, ¿cómo puedes aportar en esta empresa? Puntualmente, nada de floro. Formación, información, experiencia y todas mis habilidades blandas o mis conocimientos al puesto que usted está convocando. Por lo tanto, sencillo. si él lo dice, tiene que esperar. No, que yo sí lo voy a ayudar a la producción, mi responsabilidad. Se mete un florazo para decir lo mismo. No. Traten en lo posible de ser muy precisos, concisos y de frente al puesto de trabajo. A ver, ¿cuánto deseas ganar mensualmente? Ustedes siempre que postulen, conozcan ustedes cuánto se está pagando en ese puesto en el mercado laboral. Entonces, una vez que ustedes tienen ese referente, proponen. Bueno, pues ustedes de repente nunca han tenido experiencia, pero tengan ese margen. Yo en el video de entrevista, el año 2016, el sueldo mínimo era pues bien bajo. Entonces, ahí le pongo que un técnico 1.000 soles o 1.200, pero ahorita no estamos hablando de 1.000 ni 1.200, estamos hablando de 1.800 a 2.000 para arriba. Para comenzar a conocer qué tiene. Entonces tengan en cuenta eso. Una persona con alguna dolencia, ¿qué más podría ser? Vamos a ver. Con un menoscabo de invalidez, ¿no? Ya podría ser. Por favor, anótense la lista que está en el chat. Por favor. A ver, ¿cómo deben saludar y cómo deben sentarse? ¿Cómo deben pararse? Si ustedes ven ahí, miren, ¿qué prestaciones tiene? Tiene tres prestaciones, ¿no? Las 2X no van. En el hombre también, que cruzar la pierna, enseñar las tabas, no. El hombre y mujer tienen que sentarse como está el check verde después del rojo. Así, hombre y mujer. Nosotros los hombres tenemos una pequeña y ligera dificultad para cruzar las piernas así. Porque ustedes ya saben que hay por ahí. Entonces, pero es cuestión de acomodarse y es una cosa elegante. En el hombre es bien elegante, muy elegante. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Sí, es la postura, tanto para hombre y mujer. Allá en los check verdes que están ustedes viendo, o abierto de piernas o con la mano en la cintura, cuidado con eso. ¿no? Tienen especializaciones en unidades de Vamos a ver quién me lee esto. A ver, vamos, Danixa. Un accidente leve se ha convertido en grave, uno moderado en grave, uno grave en fatal. Buenas tardes. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que tener módulo plan 2, de entrevista laboral. Llamar para saber los resultados. Un ratito, Danixa. Esto es después de la entrevista. Adelante, Danixa. Llamar para saber los resultados, pero sin insistir demasiado. Si la respuesta no es la que esperabas,
se debe agradecer por la oportunidad. Después va Iquitos, son es 4 horas de viaje, ¿no? Autoevaluarse por lo y tanto, aprender de los errores. puede agravarse Si la la situación respuesta es positiva, de la persona herida, uno mismo ¿no? Entonces, en esos casos hay que conversar con la aseguradora porque y ya hacer se endosos, tiene ¿no? el empleo. Por ejemplo, en Pisco no Muy hay bien. clínica privada, pero todas las Muy bien. Ahora sí pasamos y ahora sí hay un convenio para ambos las preguntas. Privado y el Las público. preguntas más frecuentes que se La hacen. atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, cualquiera Mínimo. fuera el nivel de complejidad. Preguntas muy frecuentes en una entrevista de trabajo. ¿Cuál es tu mayor cualidad? También, ¿no? No, las fortalezas, ahí estamos hablando de FODA. ¿Cuál es tu peor defecto? Por ejemplo, una persona que des atención al cliente. ¿Cuál es tu peor defecto? O sea, que soy bien cardíaco, me enciendo fácilmente. ¿Cómo yo te voy a contratar para atención al público? Te vas a mechar con todo esto. Un brazo, Imagínate. frío, ¿no? Y readaptación laboral. ¿Cuánto desea ganar? Algunos medios para que pueda subsistir, Otra de las grandes preguntas, ¿cuánto desea ganar usted? He visto Mafre que lo hace, otra no he visto, ¿no? Mafre ¿No? además tiene Entonces, esto, lo que yo les decía hace un momento, hace un momento les decía sobre el tema de, ojo, hay que ir previstos ya de un monto de lo que realmente una persona perdió la mano, le puso una mano a batería. cuesta el puesto, vale el puesto, ¿no? Eso es importante. Mejor podía mover los dedos. Un grado de sensibilización muy Dice grande. la pregunta, hay personas que acabo de entrevistar con mayor tiempo de experiencia que usted. ¿Por qué debería contratarlo a usted? Porque yo, vuelvo a decirte, porque tengo el expertise, tengo la información, formación en el puesto de trabajo y puedo dar todos mis conocimientos y mis habilidades blandas. Para pagar la batería. ¿Por qué se retiró de su último empleo? Ya les dije también eso. No se hace, ¿no? Por término de contrato. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? A una mano de madera. Cuidado, que la empresa es de abarrotes o el negocio es de, creo que, bueno, pues de productos industriales. Nunca va a tener que... Y te dice, ¿cómo te ves de aquí en 5 años? Y tú respondes, yo poniendo mi propio negocio. O sea que tú vas a chambear en mi empresa para conocer todo y luego, ¿cómo se llama? Luego hacerme la competencia. O sea, mucho cuidado por ahí, mucho cuidado por eso, por favor. Ya, no contesten así, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Haciendo carrera profesional en su empresa. Listo. ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Porque es una empresa que tiene un clima laboral. No vas a decir, tiene unos bonitos árboles, que tiene, bueno, está bien pintadita. No. ¿Por qué te gustaría? Porque es una empresa donde hay un clima laboral, respetan los derechos laborales, aunque de repente tienes que respetar, pero tú tienes que echarle las flores, pues, ¿no? ¿Qué podrías aportar a nuestra empresa? Ya les dije, toda mi expertise y mis conocimientos, mis competencias laborales, mis habilidades blandas. Que cuente con seguridad social. Y ojo, tienes que saber que son habilidades blandas. Dígale al profesor Lucho Castillo para poder trabajar habilidades blandas. Y si es posible presencial, que me busque un terreno donde lo hacemos y lo hacemos. Porque eso está de moda. Y fíjese de moda ahora. Cuando yo lo aprendí hace 25 años. Más de 25 años. Imagínense cómo estos gobernantes han hecho un atraso de nuestra educación. Un atraso terrible, terrible. Que si eso hubiese tenido continuidad, otra fuera la historia de nuestro país. ¿Correcto? Les voy a pasar el videíto, por favor, para que ustedes lo vean y saquen sus conclusiones también. Que lamentablemente no se sabe quién le paga. Vamos a ver el videíto. Estamos a ese seguro de que ya no está, tiene que pasar a pensiones, pero sin embargo está todavía en salud, ¿no? Y luego viene justamente las coberturas de pensiones, que son económicas, ¿no? Es la pensión de invalidez por sobrevivencia y gasto de SPL. Pensión de invalidez. Y habilidades para crecer de manera integral. 20%. Sentarse el decreto legislativo 88 por el cielo ponían al 10.
pero ahora lo ponen al 20% como mínimo. La entrevista de trabajo es el primer contacto entre el candidato y la empresa seleccionadora con el objetivo principal de certificar si esta persona es idónea para el cargo. En ello se evaluarán sus competencias, sus habilidades y sus características personales. Y por otro lado, también se podrá evidenciar si esta persona cumple con todas las características para ocupar ese trabajo. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener controlados antes de asistir a una entrevista de trabajo. Escuchemos lo que nos dijo el especialista. Antes de una entrevista de trabajo, es muy probable que ustedes tienen obligatoriamente que saber a qué empresa ustedes se van a presentar, conocer antes de la empresa. Número uno. Dos es ir 15 minutos antes de la entrevista. Tres es la vestimenta adecuada para poder ingresar a la entrevista. Otro punto es relajarse. No estar de repente sudando demasiado, tratar de ponerse nervioso en el momento, ¿no? Y tener haber ensayado también en su casa con otra persona parte de algunas preguntas que se hacen en la entrevista. Durante la entrevista de trabajo debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante la entrevista es sentarse adecuadamente. Una de las cosas que no debe cometer la persona es responder con la misma pregunta. Eso no es un punto de evaluación. Lo otro es estar de repente moviendo las manos o haciendo clic o de una mirada exagerada hacia la entrevista. Y después de la entrevista de trabajo, esto debemos hacer. Tratar de, con una manera muy sutil, llamar por teléfono y ver cuáles son los resultados del proceso de evaluación de personal. Eso, pero sin estar insistiendo. Y no es la única empresa, hay muchas empresas que pueden ellos también acceder a postular. Seguro surgieron algunas preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de nuestro sueldo con el contratador? Una respuesta puede ser, por ejemplo, de acuerdo a cómo esté pagando el mercado laboral. Personas que realmente nunca han tenido experiencia laboral, como por ejemplo un técnico, de repente sueldo mínimo a 1.000 soles. El que ya tiene experiencia en 1.200, el que ya tiene una experiencia mucho mayor ganada, están alrededor de, depende del perfil del puesto. Seguro una de esas preguntas difíciles de contestar estará: ¿cuáles son mis debilidades? Escuchemos qué nos dice el especialista. Que las respuestas no sean un poco como, por ejemplo, necesito un jefe de planta y el jefe de planta, una debilidad me dice soy demasiado dormido. O una cajera que me responda soy demasiado confiada. O de repente una persona que es atención al cliente y le digo tengo un mal humor o me irrito fácilmente. Entonces, ahora te mostramos algunas recomendaciones. Primero, que siempre sepan y conozcan a qué empresa se van a presentar. Misión, visión, cuáles son sus metas, cuál es su trayectoria. 2, completamente relajado. 3, hacer un ensayo en casa sobre lo que realmente, las preguntas posibles que se van a dar, o venir aquí al centro de empleo a recibir el asesoramiento de búsqueda de empleo gratuitamente. Aquí tenemos toda una serie de manuales, tenemos todo un trabajo de talleres que se realizan para poder ir a una entrevista. Y ya lo sabes, la entrevista de trabajo será el paso más importante a la hora de buscar empleo. Te recomendamos manejar bien la situación para que así te puedas mostrar muchísimo más tranquilo. Ahora te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye. Está en San Isidro, ¿no? 3 jueces van a decidir. Y luego lo que decía el juez se paga. ¿Qué pasa si la compañía de seguros me dijo tienes una incapacidad de 25 y cuando voy en NR me dice 23? Bueno, ustedes vieron ya. Mejor prefiero 25, no. Como fuiste al INR, te quedas. Interesante, ¿no? Es un videito, como te digo, como les decía, sobre el cuanto a sueldo. Eso es del año. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos después del año 2016. ¿No? Salvo entonces, quiere decir, esto es muy relativo ahora, pues ahora ha subido, entonces hay cosas, hay más trabajo competitivo. Y hay también competencias laborales que se evalúan y que están también en un costo
como indicador de logros de productividad en la empresa que son válidos, ¿no? Y todo eso se toma en cuenta. Tengan mucho en cuenta que cuando ahora las evaluaciones de personal, que también lo aprendí hace 25 años, ¿no? Puede ser que necesiten 5 personas. Y de esas 5 personas se presentan como 50 o 56. Todas esas personas ingresan a un taller de capacitación. Buen desayuno, buen almuerzo. Termina la capacitación, plan de 3 de la tarde. Y el último día de la capacitación, a ustedes les dicen: fulanito, sultanito y menganito se quedan. Oye, ¿yo por qué no? Yo digo tempranito, buen desayuno, pucha que... Pero no te das cuenta que ahí han evaluado competencias laborales. Han evaluado, has hecho una entrevista por competencias que son vivenciales. Eso nosotros en mis tiempos aprendí reflexionando sobre la acción. Era uno de los aspectos que David Fishman, que no sé si lo conocen o si lo habrán leído, David Fishman era nuestro capacitador con la UPC, Universidad de Ciencias Aplicadas. O sea, fue todo un tema interesante que nosotros, los que estuvimos ahí en esa capacitación, fue A1. Y y eso, mire cómo recién aquí hace 5 años, 6 años se está hablando de habilidades blandas, sobre estos temas que nosotros aprendimos hace 25 años, 16 años. Y aquí en Perú, ni siquiera en el extranjero, era el bachillerato. Pero bueno, alumnos, alumnas, alguna pregunta que ustedes tengan que hacer. Causante deja un hijo y padres mayores de 65 Yo, miren, me comprometo a llevar los tics, incluso de relajación, para entrar a una entrevista. Y también, por ejemplo, los tics que ustedes deben tener ahora con las entrevistas por competencias. Tengan mucho cuidado con las entrevistas virtuales. Me pongo mi saco de aquí con corbata y ando con un short, solamente para que me vean de aquí para acá. Cuidado. Es como si te presentaras a una entrevista presencial. Tienes que ir muy bien vestido y que se te vea toda esta parte, ¿no? Toda la mitad del cuerpo y te enfoque y que tú estés mirando la cámara. Eso es importante que lo tengas. Cuidado también con las redes sociales, porque es un último filtro que no están utilizando las empresas para poder ver, pues, en el Twitter, en Facebook, hasta en el WhatsApp, que tú pones tu número de WhatsApp y te chapan y te ven el estado, ¿no? Y escúchame bien, cuidado con, por ejemplo, estar por ahí una despechada, sí, por esta me dejó el fulano, sultano, mengano, qué sé yo. Entonces pelearse por el Facebook, no, por Instagram, qué sé yo. Tengan mucho cuidado porque ahora, por medidas de seguridad, evalúan y filtran toda información del postulante. O el otro, aquí comiendo unas chelitas, viernes, sábado, domingo, y todos los días, los fines de semana, full trago. Has podido pasar todo un examen, una entrevista muy bien, pero si te ven en ese tipo de cosas y lo publicas en el Facebook, y el día lunes, ¿qué es? Entonces el empresario dice, el día lunes la mujer me va a llamar y va a decir que su esposo está mal y que se va a ir al hospital. Mentira tremenda de boleto, tremenda cuerda que se ha tirado y el lunes no viene. No me va a ser un buen trabajador. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ustedes publican, no se estén peleando a ver las damitas o los caballeros también, insultando a las damas, qué sé yo. Tengan mucho cuidado con eso, porque eso también son puntos de evaluación cuando busques un trabajo. Tengan en cuenta también el perfil que ustedes publican
en el perfil profesional, el marketeo que hacen ustedes, su marca personal. No se ranqueen como lo mejor, porque basta que esté una palabra técnica, ustedes la pongan ahí, y yo la pregunto. ¿Qué dijo? ¿Cómo que dijo? De repente dice, asertivo, soy asertivo. ¿Y qué es asertividad? Recuerden de que... no sé, bueno... Tenga muy en cuenta esto. Bueno, alumnos, gracias, mil gracias. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hasta aquí mi exposición y espero verlos pronto ya en tu nuevo local para poder disfrutar de esas bondades de ese nuevo local. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor, todos anótense en la lista de asistencia. Por favor, que eso lo vamos a pasar a bolsa de trabajo. Si no se dice en 10 días, se llama silencio administrativo y automáticamente... ¿Alguna pregunta? Como vimos, en caso de... Anixa, Diego, Ana, Astrid, Carlos. ¿Alguna pregunta, Diego? No, claro. Todo claro, Gerardo, Isela, Jairo, Laura, Hernanda y Ulisa. A ver, alguna pregunta, Javier, Juan. Uy, muy buena asistencia. Gracias, muchachos. Todo claro, Actualizado por todo claro, Diego. Bien, Diego. Muy claro. Entonces, a ver si pueden abrir sus cámaras o no. Recuerden de que para sin perjuicio Sí, de las claro. autoridades administrativas, Abra su camarita para poderles tomar una fotito. Sí, pongan su mejor cara, tampoco no. Que no hubiera sido asegurado. No, Danixa, no lo digo por ti. A ver, por favor, no, pues, Danixa, pues. Y se establece el a ver, saquen su mejor cara. empleadora. A ver, El Ministerio Diego. de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fijación Laboral, A ver, muchachos. supervisan el cumplimiento de obligaciones aplicando sanciones. De evidencia, pues, porque ustedes han estado para decirle al profesor Lucho, oye, ¿cuántas has tenido? Dice, de repente no has tenido gente. Me va a decir, entonces, ahí están las caritas, pues. A ver, Kevin. Vamos, muchachos. Ya, muchachos. Suerte, bendiciones y cuídense. ¿Cómo puedo determinar? Hacer los mejores. Vale. Por ejemplo, Ya, señor juez, de enfermería, ¿no? Ahora estamos desarrollando la legislación laboral. Hasta luego, Este ejemplo nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una enfermera que toma muestras de sangre, qué peligros tiene el levantamiento manual de cargas, no carga peso, tiene transporte manual de cargas, no tiene transporte manual, tiene empuje de arrastre de cargas, no, hace movimientos repetitivos de vino superior, sí, y posturas forzadas, ¿no? Eso tendríamos que analizarlo,